Hola, buen día. Estamos en otra sesión del Preuniversitario de Ciencia y el tema que vamos a ver hoy es acerca de genética mendeliana. Vamos a repasar algunos conceptos que son importantes conocer antes de comenzar con la clase de hoy día para poder revisar las preguntas y ustedes tengan cierto conocimiento. Habíamos hablado acerca de lo que eran los cromosomas y que estos poseen genes que son alelos, es decir, que van a estar en las dos partes del cromosoma, ¿ya? Y los alelos van a ser cada una de las posibles expresiones del gen. Podemos encontrar que existen alelos que son homocigotos, que poseen dos alelos que son idénticos, y los heterocigotos, que son unos distintos. Uno que podría ser dominante, con la letra mayúscula generalmente, y uno que podría ser recesivo, con la letra minúscula. Habíamos hablado también acerca de lo que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo va a ser toda la información genética que posee un organismo y está representado muchas veces por estas letras mayúsculas o este conjunto o el par de estas o las letras minúsculas, ¿ya? Y el fenotipo corresponde a toda la expresión del genotipo en función del ambiente y va a determinar entonces todos los caracteres eh, físicos o morfológicos de las especies, normalmente, ¿ya? Esto es el tablero o el cuadro de Punnett, que es una suerte de diagrama diseñado por Reginald Punnett y que se utiliza en biología para poder determinar la probabilidad de eh, la existencia de un genotipo en particular. Y aparte de eso también se puede representar cómo va a ser los parentales de alguna descendencia. Y normalmente en este tablero se utiliza en la parte de arriba, por ejemplo, separadamente cómo podrían ser eh, los posibles caracteres que podría tener entregados por una madre y por el padre, y se dividen de esta manera. Y al cruzarse, se van a juntar entonces el carácter, el alelo correspondiente. ¿Ya? Normalmente también se utiliza eso de que para los alelos dominantes se expresan con mayúscula y los recesivos con letra minúscula. Sobre Mendel, a este personaje de la historia se le conoce como el padre de la genética. Era un monje agustino que había estudiado bastantes disciplinas en la Universidad de Viena, pero lo que más le interesaba eran las plantas y por lo tanto comenzó a realizar una investigación acerca de las características hereditarias y para esto utilizó la planta de guisantes o de arveja porque era bastante sencillo de utilizar, era de bajo costo, su crecimiento era súper rápido, entonces permitía conocer varias generaciones en muy poco tiempo. Y para esto, él lo que hizo simplemente eh, estudió como dos grandes eh, variedades, por decirlo de esta manera, pero en ese tiempo todavía no lo conocían muy bien, y emasculó la parte masculina de una flor, que son las anteras, las cortó y con ese polen luego traspasó a otra flor para poder cruzarla de esta manera. Y así tener una descendencia y explicar finalmente en cabo de sus resultados la herencia de cómo iban a ser. Cómo era, por ejemplo, el tamaño de la planta, si era largo o era corto, cómo eran las flores de qué color, cómo eran las vainas, si eran verdes o amarillas, si la textura de cada una de las semillas era lisa o rugosa, entre otras cosas. Y al cabo de 10 años más o menos de investigaciones, publicó sus resultados y a partir de esto salieron las tres leyes de Mendel que todavía se utilizan hoy en día, sumado también a algunas actualizaciones y que van a predecir de alguna manera cómo van a ser los caracteres físicos de la descendencia o conocido también como la herencia genética. Entonces la primera ley de Mendel, que es el principio de la uniformidad, establece que si dos líneas se cruzan, puras, determinado por un carácter, los descendientes de esta generación van a ser todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente. Entonces, si tenemos estos parentales que ustedes ven acá, la letra A mayúscula para representar el color amarillo, con un tema de ejemplo, y la A minúscula para representar el color verde.
Si ustedes se fijan, estas son alelos homocigos, que quiere decir que son iguales, las letras son del mismo tamaño, todas o son grandes o son pequeñas. Y de esta manera, al cruzarse, cada una va a tener distintos gametos. Los gametos de estos van a estar dispuestos en esta parte de acá y los de esta en este otro lado, de acuerdo a lo que había mencionado del tablero turbulento. Y por descendencia nos entrega que todas estas van a tener un genotipo que va a ser genotípicamente A mayúscula, A minúscula, pero el fenotipo, si nosotros lo vemos, va a ser que en un 100% también van a ser todas amarillas. Amarillo, pero genéticamente van a ser heterocigotos, es decir, una A mayúscula y una A minúscula. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que él primeramente determinó. Cuando se cruzan dos líneas puras, se van a tener que la descendencia va a ser fenotípicamente igual y genotípicamente igual también. Por eso es principio de la uniformidad. La segunda ley de Mendel es el principio de segregación. Entonces habíamos visto que teníamos estos parentales y que estos al cruzarse iban a tener una primera generación que iban a ser estos heterozigotos, ¿cierto? Y si nosotros cruzamos esa generación, lo que va a ocurrir es que los gametos se van a dividir de esta manera. Vamos a tener por un lado una mayúscula y una minúscula y por el otro lado también. Entonces, al hacer la cruza, vamos a tener que la descendencia va a ser un poco distinta. Vamos a encontrar que la F2, que es la filial 2, y F1, filial 1, que se refiere a cada una de las descendencias, vamos a encontrar que genotípicamente vamos a tener una de estas, un individuo homocigoto que es amarillo, ¿cierto? Con un 25%, un 50% o dos veces los alelos que son heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, pero que también son amarillos, y un 25% que vamos a tener a este alelo que va a ser recesivo, ¿cierto? Y va a tener este color verde. Y en cuanto a fenotipo, vamos a tener que la relación va a ser 3:1. En cuanto a lo que es el amarillo, vamos a tener que un 75% va a ser amarillo y un 25% va a ser verde. En cuanto a esta ley de segregación, tenemos que ver como cuáles van a ser estos elementos que van a ser heredables. Y siempre va a ocurrir de que cuando tenemos estos alelos que van a ser heterocigotos, eh, va a ocurrir que como es un heterocigoto se va a esconder entre comillas dentro de este color amarillo que habíamos mencionado, el color verde también, que si ustedes se fijan, las parentales son de color amarillo y casualmente como este alelo recesivo está oculto dentro de estos genes, en la siguiente generación podría entonces eh, tener otro color o manifestarse este alelo recesivo debido a la cruza de estos eh, gametos. En cuanto a la tercera ley de Mendel, se dio cuenta de que en realidad existían varios rasgos que podrían ser heredables y que no solamente van a ser como de un tipo, como en el caso que veíamos anteriormente, que solo habíamos hablado acerca de los rasgos en cuanto al color que podrían presentar, en este caso las arvejitas, sino que también habían otros tipos de rasgos que podrían ser heredados independientemente, pero también transmitidos a través de los gametos. Y que en sí no existe alguna relación entre ellos, por lo tanto no va a afectar la herencia de uno u otro patrón. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que si teníamos unos parentales que tenían, perdón, una condición que son homocigotas, ¿cierto? Que tienen iguales tipos de alelo. Para aclararlo, las A mayúsculas corresponden a amarillo, las A minúsculas a verde, las B mayúsculas al liso, como la piel lisa, y B minúscula a piel rugosa.
¿ya? Entonces, al cruzar estos dos individuos, estos parentales, vamos a tener que la primera generación, como habíamos visto en la primera ley, vamos a hacer que todos son iguales. Y por lo tanto, al ser todos iguales, si los cruzamos nuevamente, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces van a estar distribuidos los gametos que van a hacer todas las mezclas de estas letras, ¿cierto? A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, o sea, A minúscula, B mayúscula, y así sucesivamente. Al cruzar todo esto nos va a dar toda esta información, que parece como dar todo bien desordenado, pero si lo simplificamos un poco, esta descendencia fenotípicamente va a ser de esta manera. Vamos a ver que existen en este lugar 9 que van a ser amarillo y lila. Por otra parte tenemos que van a ser 3 amarillas y rugosas. Vamos a tener que van a ser 3 también verdes y lisas. Y por último, una que va a ser verde y rugosa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, va a ser un poco independiente la transmisión entre lo que era el color y la textura que va a tener la piel, si va a ser lisa o rugosa. Que independiente de esto, se van a manifestar, obviamente, de acuerdo a la dominancia que tenga cada uno de estos por sobre el otro. Y acá nosotros claramente podemos ver que van a ser, obviamente, mucho más dominante el color amarillo y el color y la textura lisa por sobre el color verde y rugoso, como habíamos mencionado acá. ¿Ya? Espero que se entienda. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya, entonces vamos a partir, sabiendo ya todo eso, con las preguntas. Dice entonces, según las leyes de Mendel, al comparar la descendencia del cruce entre dos individuos heterocigotos con la del cruce de un individuo homocigoto recesivo y un heterocigoto, se espera que. Vamos a primero a plantear, a ver bien en detalle qué es lo que se nos pregunta. Entonces, nos dice que, como recordatorio, que el heterocigoto podemos expresarlo de esta manera, con una mayúscula y una minúscula, y el homocigoto recesivo va a ser, obviamente, las letras en minúscula. Ya, vamos a suponer solamente para esta pregunta, como un efecto de ejemplo, para que ustedes también lo vean visualmente, que A mayúscula va a ser verde y A minúscula va a ser el amarillo, ¿ok? Entonces, si hacemos estos dos cruces como habían mencionado, decía dos individuos heterocigotos, entonces vamos a poner que los gametos van a estar, o que esta cruza va a ser de esta manera, y por lo tanto los gametos van a estar distribuidos así, ¿ya? Entonces en este caso nos va a dar un individuo homocigoto y dos heterocigotos y uno recesivo, ¿ya? En el caso de la siguiente cruza que decía un homocigoto recesivo, que estaba por esta minúscula, con un heterocigoto. Y los gametos van a estar distribuidos entonces de esta manera. Entonces nos entrega acá que tenemos un heterocigoto, dos heterocigotos y dos recesivos. Entonces el fenotipo finalmente va a ser que tenemos 3 verdes y uno amarillo. O sea, 75% verde y 25% amarillo. Y en el siguiente caso nos va a dar que existe 50% verde y 50% amarillo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros obtenemos en cuanto fenotipo a la cruza de estas dos descendencias. Ya, entonces, ahora ya sabiendo cómo es el comportamiento de esta cruza, tenemos que ver cuáles eran las alternativas, ¿cierto? Entonces, la primera dice, en el primer cruce de fenotipo recesivo se expresa en un 25% de la descendencia y en el segundo en un 50%. Entonces, esta alternativa es la correcta, porque si ustedes se fijan, en el primer cruce, el fenotipo recesivo, es decir, en este,
se expresa en un 25%. Habíamos dicho que el que era recesivo era por la letra minúscula, ¿cierto? Y en este caso nosotros lo habíamos dado por el color amarillo, ¿ya? Y en el segundo en un 50%, como nosotros vemos acá. Entonces, en este caso, esa sería la alternativa correcta. Otra pregunta. Dice, al realizar un cruce entre una planta de tallo largo y una de tallo corto, se obtiene una descendencia de un fenotipo 100% de plantas con tallo de tamaño corto. Si luego se cruzan dos plantas hijas de tallo corto, ¿cuál es el porcentaje de descendientes de tallo largo? Y acá entonces tenemos que ver cuál es el porcentaje final de la filial 1. Porque entonces vamos a simbolizar que tallo corto va a ser la A mayúscula y el tallo largo la A minúscula. ¿Cómo sabemos esto? Principalmente por lo que les había mencionado en la primera ley, que el 100% de la fenotipo de una planta al cruzarse dos individuos que son de líneas puras entrega un fenotipo de 100% con algún tipo de la característica que sea dominante, ¿ya? Entonces, por eso nosotros sabemos que si el fenotipo es un 100% de tamaño corto, nosotros sabemos inmediatamente que ese es el gen dominante, ¿ya? Entonces, y después dice, si luego se cruzan dos plantas, dije hasta yo corto. Entonces, esto sería más o menos lo que ocurre para los parentales, ¿ya? Vamos a tener uno que es homocigoto dominante y un homocigoto que va a ser recesivo. Entonces, al poner los gametos en el tablero de Punnett, va a quedar de esta manera y por lo tanto el fenotipo de la primera generación va a cumplir entonces de que todas las plantas van a ser de tallo corto, ¿ya? Entonces, a partir de esta generación, de estos que están acá, que va a ser la filial 1, vamos a tener que hacer nuevamente un cruce para poder ver cómo es la descendencia de esta. Y después dice, si luego se cruzan dos plantas hijas de tallo corto, ¿cuál es el porcentaje de descendiente? De tallo largo. Y recordemos que el tallo largo es la expresión recesiva. Entonces lo mismo, si cruzamos dos especies heterocigotas de la descendencia, vamos a tener entonces, esta va a ser la filial 2. El fenotipo va a ser entonces 75% tallo corto y 25% de un tallo largo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B, porque pregunta cuál es el porcentaje descendiente de tallo largo. Y si nosotros vemos, este estaba dado entonces por el tallo largo. Entonces sería la alternativa B. Siguiente pregunta. Dice, en la herencia mendeliana, un fenotipo recesivo se expresa en un individuo cuando tiene dos alelos dominantes para la característica, B, sus alelos para el rasgo están en condición heterocigota, C, sus progenitores presentan fenotipo recesivo, uno de sus progenitores es homocigoto dominante y E, los alelos dominantes y recesivos se expresan simultáneamente. Entonces acá tenemos que tener un poco de noción de cuál es el fenotipo recesivo. Si lo vemos en la anterior pregunta, dijimos que este era el individuo que iba a ser recesivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, eh, lo que habíamos mencionado antes en el tablero de Punnett. Si nosotros tenemos dentro de los parentales, ¿cierto? De un individuo, siempre cuando estos estén en condiciones heterocigotas, van a resguardar, ¿cierto? En alguno de sus genes una condición de alelo que van a ser recesivos. Entonces, esta va a ser la única posibilidad que al mezclarse esto aleatoriamente se pueda obtener entonces
un fenotipo que podría ser recesivo. Y la probabilidad que ustedes vieron es bastante baja, a no ser de que ambos parentales tengan fenotipo recesivo. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros andamos buscando, que el fenotipo recesivo se pueda expresar. Y por lo tanto en esta condición la respuesta correcta sería la C, en la cual los progenitores presentan fenotipo recesivo. Porque si tenemos dos alelos dominantes para la característica, no se va a presentar necesariamente porque el recesivo solamente se va a presentar cuando estemos en condición, eh, como les mencionaba, como este tipo, heterocigoto. Después dice sus alelos para rasgos están en condición heterocigota. Y después dice uno de los progenitores es homocigoto dominante. Esto tampoco nos sirve porque el dominante predomina obviamente por el recesivo. Y los alelos dominantes y recesivos se expresan simultáneamente. Y esto no es así porque obviamente el dominante va a dominar, valga la redundancia, por sobre el recesivo. Y 4. La enfermedad de Huntington es degenerativa. Provoca movimientos involuntarios y disminución en la función cognitiva. Esta afección autosómica dominante se manifiesta en personas adultas. Considerando que la condición homocigota para el gen de la enfermedad es letal, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre normal tenga descendencia con esta enfermedad? Primero que todo tenemos que saber esta información, que la condición eh, homocigota es letal. Entonces, una persona no podría existir en esta condición homocigota. Entonces, por lo tanto, el gen solo, o sea, los alelos solamente van a ser heterocigotos para esta enfermedad y se van a transmitir de esta manera hacia su descendencia. Entonces, vamos a representar con esta A mayúscula, A minúscula a la persona que enferma y que porta el gen, obviamente, y con doble A minúscula a la persona que es sana. Entonces, en primera instancia, si nosotros cruzáramos a una persona sana con una persona que está enferma y que tenga este gen, vamos a verlo de esta manera. Entonces, la descendencia, finalmente, como fenotipo, vamos a encontrar que vamos a tener 2 o el 50% que podría estar enfermo y 50% vamos a tener que va a salir sano. Ahora, si cruzamos a dos personas sanas, obviamente que vamos a tener en un 100%, ¿ya? Es como casi obvio. Entonces ya sabiendo esto, y si leemos entonces las alternativas, dice que entonces es la alternativa D, porque si dijimos que 50% si su pareja es normal, como en esta que habíamos visto acá, o, o si se presenta la enfermedad. No, perdón, leí. 0% si su pareja es normal y 50% si su pareja presenta la enfermedad. Entonces, en este caso, esta sería la alternativa correcta. No sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos